Creo que más que números para preocuparse es una situación preocupante y que requiere muchos recursos por parte del Estado como para intentar su erradicación, que sabemos que es muy difícil. La violencia forma parte hoy por hoy de nuestra sociedad, y donde uno ve realmente por parte de los distintos poderes del Estado y de la comunidad, de organizaciones no gubernamentales, de la iglesia, de un montón de personas trabajando alrededor de todo esto, y no se logra los frutos deseados, digamos, ¿no? Nosotros desde el Poder Judicial estamos dando en realidad una respuesta a la urgencia, a ciertas medidas que son más bien ordenatorias, pero que no tienen que ver con la solución de fondo, sino con la preservación en muchos casos de la vida misma de la persona y de su vivir una vida tranquila, ¿no? Que es lo que todos estamos buscando. Vivimos en una sociedad atravesada por la violencia. Esto no quiere decir que haya incrementos, o sea, debe haber un incremento, una mayor cantidad de casos por la violencia misma, pero también hay una concientización por parte de la persona víctima para venir a hacer la denuncia al tribunal. Que ese es un primer gran trabajo que hace la Municipalidad de Rosario, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, las organizaciones que te decía antes, las ONG, para que la persona víctima logre venir al tribunal. Ese es el primer gran paso. Esto ha existido siempre. La violencia física quizás haya sido siempre la más palpable, la más patente. Sí, la violencia psicológica es la más complicada, pero va mezclada. Esto no es un solo tipo de violencia, un caso de tal cosa, no, los casos tienen mezcla de todo esto. Si uno ve desde un punto de vista estadístico, en verdad el cumplimiento de las medidas de prohibición, de exclusión, es bastante alto. Lo que sucede que no puede ser esa la perspectiva que nosotros barajemos, que en una gran cantidad de casos son pocos los que se incumplen, sino que la persona que está sufriendo semejante grado de violencia es para sí mismo un mundo y es el que nosotros nos tiene que preocupar. ¿Qué pasa con los chicos, no? Aquellos que son víctimas de violencia, de maltrato en los hogares, o aquellos que quedan como rehenes en medio de una situación conflictiva entre sus papás, por ejemplo? Sí, eso es muy interesante la pregunta, porque las estadísticas que barajamos son de los casos de violencia. En muchos otros casos se ve violencia en los expedientes más tradicionales, en el de alimento, en el de contacto, de vida, comunicación, ahí también se ve la violencia radicada. La situación de violencia que sufre un niño es de grado tal que ambos padres ejercen la violencia, ya excede al tribunal y eso va a la Dirección Provincial de Niñez para tomar una medida excepcional, que es decir, sacar a ese chico del núcleo familiar. Si nosotros pensamos cómo era la conformación yo tengo 50 años, de la familia cuando yo era chico, de mi papá o de mis abuelos, uno ve que la violencia estaba y se va transmitiendo. O sea, nosotros no es que venimos de la nada, se transmite la violencia. Lo que pasa es que antes no se toleraba o se consideraba de lo cotidiano y hoy ya no se considera así.